vulgar del Imperio Central del Norte de la influencia del latín culto en la gente común fue disminuyendo paulatinamente. Durante el siglo VIII, la invasión musulmana de la península ibérica hace que se forman dos zonas bien diferenciadas, la mozárabe y la dominación musulmana. En esas cabe la catalana, la navarro-aragonesa, la castellana, etcétera, etcétera, etcétera. Durante el siglo IX, los textos más antiguos que contienen rasgos o palabras de lo que solía ser el castellano son los documentos escritos en latín conocidos como cartularios de Valpuesta, conservados en la iglesia de Santa María de Valpuesta en Burgos. En el siglo XI comienza un proceso de asimilación o nivelación lingüística principalmente entre los dialectos románicos centrales de la península ibérica, asturleones, castellano y navarro-aragonés. Este proceso es el que dará como resultado la formación de la lengua común española, el español. Durante el siglo XV, la lengua común española se había introducido en gran parte de la península ibérica. En 1472, el primer libro impreso en español. En el siglo XVI, el 80% de los españoles hablaba español. La colonización de América expandió el español por mayor parte del continente americano, tomando préstamos que enriquecieron su vocabulario de idiomas nativos como el náhuatl o el quechua. Durante el siglo XVII a XVIII surge infinidad de palabras, acciones periódicas públicas y privadas en el español. En América, el español pasó de ser a una lengua normal en la lengua determinada en todas las culturas generales, lenguas generales, basadas en lenguas indígenas. Este es el español que surge desde el siglo V hasta el siglo XVIII. El elemento árabe en español. Tras la batalla de Guadalete, los musulmanes se apoderaron de la península en el plazo de 7 años, desde el año 718 para ser precisos. No impusieron su dominio en las montañas pirenaicas y cántabras, donde surgieron los primeros núcleos de resistencia cristiana. Los primeros en sentir el influjo de la cultura musulmana son los mozárabes y los cristianos del norte. En los siglos V y VI abundaban el León y Castilla, nombres propios árabes. Origen y evolución del castellano. El idioma español, también conocido como castellano, es una lengua de romance del grupo ibérico. Se encuentra entre los 6 idiomas oficiales que forman parte de la ONU. Los romanos llegaron a España en el siglo II a.C. Trajeron sus civilizaciones más avanzadas, sus costumbres y su lengua. Latín, pero no el latín clásico de las personas cultas, sino el latín vulgar, que utilizaban los soldados y la gente normal. La lengua prerromana compitieron contra el latín durante algún tiempo, hasta que poco a poco ésta la dominó. El País Vasco no sufrió dominación romana como el resto de la península y por eso conservó su propia lengua. La mayoría de las palabras del castellano proceden del latín, un 70% para ser exactos. Los días de la semana, menos el sábado, sus meses del año, muchos nombres culturales y pueblos. Nacimiento del español. El español es una lengua romance proveniente del latín vulgar, que es un latín que se hablaba y difería del latín culto que se utilizaba en los textos. El español comenzaba a evolucionar en Romania, que es el conjunto de colonias pertenecientes al Imperio Romano. En cada una de estas colonias se hablaba el latín. Empecemos con el indoeuropeo, después vamos al occidental, la Roma itálica, y de ahí sale el latín, también Valentín, Osco y etcétera. El latín culto, latín vulgar, salen las lenguas romances, y de las lenguas romances y el latín vulgar sale el español, francés, portugués, rumano y provenzal. Las lingüísticas definen 3 factores de diversación de la lengua. El factor histórico-cronológico, las condiciones específicas en que un idioma comenzaba a interactuar en un espacio-tiempo. Y el factor etnológico, cuando dos o más culturas diferentes conviven en determinado tiempo en un mismo espacio de lenguas y ambas culturas se
se, se encargaban de aprender sus idiomas mutuos para, por así decirlo, en los aspectos del comercio y todo ese tipo de cosas. Aquí tenemos un esquema de los idiomas que salen del latín. Primero tenemos el rumano, luego el italiano, dialectos réticos, el sardo, francés, occitano, catalán, castellano, que es el que hablamos ahora mismo, el portugués y por último el idioma gallego. Época prerromana, antes de la invasión romana, península ibérica hablada por varios pueblos, iberos, celtas, vascuenses, fenicios, griegos y cartagineses, lenguas y culturas diferentes. Con la llegada de los romanos a la península, todas las lenguas desaparecieron excepto el vasco. De esa época salieron las palabras perro, barro, álamo, cerveza, barranco, tabique, arroyo, conejo, abedul, braga, tarde, etc. Bueno, señoras y señores, hasta aquí termina este aburrido pero interesante video. Gracias por escuchar y por ver y por tener paciencia. Sáquenme 10, por favor.